Pues buenos días a todos y bienvenidos a este retiro que, como habéis visto en la diapositiva antes, estamos celebrando el verano en asamblea. O sea, estamos en asamblea diocesana y dentro de la asamblea diocesana, para no perder el ritmo, se ha preparado en la diócesis diversos talleres y retiros, y a todo eso se le ha llamado verano en asamblea. Y creo que este es el retiro último. Con este día 31 de julio termina este verano en asamblea, que retomaremos todos los trabajos de reflexión de la asamblea en el mes de septiembre. Este mes de agosto a descansar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces damos la bienvenida a todos, a José Luis, que es el que ha puesto en marcha, ha alimentado este verano en asamblea. José Luis es el vicario de pastoral que está aquí. Y también damos la bienvenida a todos los que os habéis acercado en esta mañana tan fría, sorprendentemente fría, ¿verdad?, que han bajado las temperaturas. Pedimos disculpas a Paquita, que está aquí desde las 9, porque había entendido que esto comenzaba a las 9. Y ha pasado mucho frío. Disculpa, Paquita. Y después también acogemos a Carmen y ¿dónde está? Y Ana, que vienen de León también, que han querido unirse a este encuentro. Bueno, entonces comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para que sepáis el ritmo de la mañana, ahora vamos a tener una charla, o una ponencia, o enseñanza, lo que queráis, sobre el tema. El tema es la comunidad cristiana, fiesta de comunión y comunicación. Después tendremos una media hora de encuentro de grupos. Hemos preparado grupos de 5 para que nos pongamos donde queramos. Sí que es importante que si habéis venido de un sitio 3 o 4 o 5 personas, pues no os pongáis juntas. Bueno, sería bueno participar con personas que vienen de otra parroquia o de otra comunidad. Esto lo tendremos de 11:30 a 12. A las 12 más o menos tendremos un momento de descanso para tomar un refresco o sencillamente respirar. Lo queríamos hacer en el patio, pero lo vamos a hacer dentro porque está la mañana fría. Y a las 12:30 más o menos tendremos aquí en el salón los testimonios. Tendremos seguramente 3 testimonios de esto que vamos a hablar. Y a la 1 un momento de oración. También relacionado con el tema y con las palabras del Papa en la Fratelli Tutti. Bueno, así que dicho esto, participáis en lo que podáis, ¿verdad? Y esperamos, nosotros lo hemos preparado con mucho cariño, y después seguramente el Espíritu en vuestros corazones hará maravillas, porque Él lo hace todo. Solo con que os hayáis acercado hasta aquí ya es suficiente para abrirle la puerta al Espíritu y que actúe en vosotros. Así que comenzamos. Entonces, la comunidad cristiana, fiesta de comunión y comunicación. Podríamos decir también, según el nuevo lenguaje que vamos escuchando, podríamos decir la comunidad sinodal, que es una palabra que vamos a escuchar mucho en estos próximos meses y que es muy interesante. Entonces, la comunidad cristiana, la comunidad sinodal, el estilo de vivir como seguidores de Jesús, es una fiesta de comunión y de comunicación. El objetivo de este retiro, después el Espíritu hará lo que desee en cada uno de nosotros, pero el objetivo es pasar de una conciencia aislada a la hora de vivir la fe, de vivirlo cada uno para sí y se acabó, de pasar de la conciencia aislada a
compartir la fe en la comunidad, a vivir la fe en sintonía con los demás hermanos y hermanas de una iglesia diocesana como la nuestra. O si queréis, todo esto podría ser el objetivo, que caminemos con un solo corazón y un alma sola. No es fácil, pero este es el proyecto del Espíritu. Bueno, y para ir entrando en el tema, queremos compartir con vosotros 3 regalos del Espíritu para nuestra iglesia diocesana. Como sabéis, en la asamblea diocesana, en tantos grupos como hay a lo largo de toda la diócesis, nos hemos preguntado cómo soñamos nuestra iglesia en este momento, a partir de ahora, cómo soñamos nuestra iglesia. Y en esta mañana de retiro también queremos preguntarnos cómo soñamos esta iglesia nueva que el Espíritu quiere hacer brotar entre nosotros. Bueno, pues puestos a soñar, el Espíritu nos regala 3 caminos que creemos que no debiéramos olvidar. 3 caminos para entrar en el proyecto de Dios, en lo que Dios quiere para nosotros. Primer camino, quizás sorprendente, hablando de comunicación, pues el primer camino es el silencio. Los creyentes de hoy pensamos que necesitamos cuidar y gustar mucho el silencio. Decía San Juan de la Cruz que una palabra habló el Padre, que fue su Hijo. Fijaos qué hermoso es esto. Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo. Y esta habla siempre en eterno silencio. Y en silencio ha de ser oída del alma. Por eso, la primera propuesta, una iglesia nueva, tiene que ser una iglesia que cuide y cultive las experiencias de silencio. Afortunadamente, en la diócesis de Burgos, tenemos bastantes comunidades contemplativas que han guardado con el paso de los siglos este tesoro del silencio y de la soledad. Y ellas están siempre dispuestas, estas comunidades, a regalarnos la sabiduría que solo se adquiere en el silencio. Pero también aquí en Burgos, en toda la provincia, disfrutamos de paisajes extraordinarios, y cuando recorremos la naturaleza sin ruidos y sin prisa, la naturaleza también nos va desvelando pues lenguajes que son desconocidos para nosotros. Por eso, en el silencio creemos que nacen las palabras más bellas que después nos comunicamos. Cuando no hay silencio, nos podemos decir muchas cosas, pero pueden ser cosas superficiales. Solo en el silencio nace la palabra viva. Bueno, y como estamos hablando de silencio, vamos a hacer un alto en el desarrollo de la charla para escuchar un canto que dice: busca el silencio, ten alerta el corazón, calla y contempla. Escuchamos y entramos en esta experiencia del silencio que nos regala el Espíritu. Busca el silencio.
Bueno, entonces, como hemos dicho, el primer regalo que nos hace el Espíritu para esta iglesia diocesana es el silencio, sorprendentemente, ¿verdad? Y por eso buscamos el silencio, y nuestra iglesia tendrá que buscar y cuidar el silencio. La segunda cosa que nos regala el Espíritu para nuestra iglesia es una palabra creativa, o si queréis, la creatividad. Decía San Juan de la Cruz que el silencio es sonoro y la soledad es sonora, y por eso en este silencio y en esta soledad brota la sonoridad, brota la belleza de la palabra creativa. La palabra siempre crea, vence la nada y crea el ser. Entonces también en este encuentro, nace la sonoridad, nace la creatividad. Creer tiene mucho que ver con crear. En la Alhambra de Granada, los constructores dejaron escrita en una piedra esta frase: después del silencio, lo más bello es el sonido del agua. Recordad que en la Alhambra resuena el agua por todos los lugares. Bueno, nuestra iglesia diocesana está viviendo con mucho gozo el jubileo al celebrar los 800 años de la belleza de nuestra catedral. La catedral es una experiencia de creatividad y de belleza que nos han legado nuestros antepasados, y al entrar en la catedral, en la tienda del encuentro, se renueva el rostro de los elegidos y los discípulos de Jesús. Por eso, el jubileo de la catedral es una invitación a la creatividad. Y la creatividad no es cosa de unos pocos privilegiados. La creatividad, lo tenemos que decir, en una iglesia sinodal, es propia de todos. Todos, por la condición bautismal, somos creativos. No es la creatividad, como digo, un privilegio de unos pocos. Dicho de otro modo, ¿verdad? Dicho de otro modo, necesitamos pasar de una iglesia casi centrada en el clero a otra donde estén más presentes los carismas y ministerios del pueblo de Dios. Esto es una cosa que todos lo entendemos, pero no nos va a resultar fácil pasar de un paradigma, de un modelo a otro. Esta frase que os he leído está tomada de los cuadernos de reflexión que han salido a partir de las respuestas que han dado los grupos de la Asamblea Sinodal a los 3 cuadernillos. Os iré comentando alguna de las respuestas, pero una será esta: pasar de una iglesia centrada en el clero a una iglesia más centrada en los dones, carismas y ministerios que suscita el Espíritu. Bueno, para afrontar la dificultad o el reto de este mundo nuestro, necesitamos una nueva imaginación. Por eso el Papa Francisco insiste mucho en esta sinodalidad como nuevo paradigma, nueva manera. En realidad, la sinodalidad no es un invento, es una lectura más profunda del Evangelio. El Evangelio lo estamos explorando gracias al Espíritu, y en este momento se nos desvela algo que ya está en el Evangelio, pero que a veces nosotros, con el paso del tiempo, hemos olvidado, y nos hemos quedado a veces pues en una pereza cómoda o en una estructura mental ajena al Evangelio. Bueno, entonces la creatividad no es algo superficial, sino que es una creatividad que brota de la raíz. El silencio y la soledad son sonoras. Y esta sería la segunda nota que nos regala el Espíritu para nuestra iglesia.
una iglesia creativa, no basada en nuestra imaginación o en nuestras fuerzas, sino basada en la raíz de lo que somos. Y la tercera característica, el tercer regalo que nos hace el Espíritu es la comunión. La comunidad, la comunión lleva a la comunicación. Una comunidad es donde los miembros se comunican, la vida circula, va pasando de unos a otros. Entonces, la comunión. ¿Y dónde está esta comunión? Esta comunión está en el corazón, está en la verdad personal de cada uno, está en la vocación y convocación que todos hemos recibido en el bautismo. Por eso tenemos que preguntar, que se nos desvele esta fuente de comunión. Lo hago con unos versos de San Juan de la Cruz preciosos, que son un diálogo con la fuente bautismal que todos llevamos, que todos hemos recibido. Dice él: oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo, que llevo en mis entrañas dibujados. Bueno, entonces, frente al individualismo, la soledad o la desvinculación, la autorreferencialidad, es decir, vivir la fe a solas, frente a todo esto, potenciamos, como también hemos dicho en la síntesis de los cuadernos de la Asamblea, potenciamos la cultura del encuentro. Y esto queremos también expresarlo aquí, la cultura del encuentro. Y queremos crear plataformas de encuentro. Entonces, cuando nos comunicamos, de desconocidos que éramos, nos vamos haciendo amigos y vamos viviendo la fe en sinodalidad, en comunidad. La comunicación es esencial. Recordamos a Jesús como dice: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que le he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. La comunicación crea comunión y la comunión crea comunicación. Y en nuestra Iglesia observamos, como hemos dicho en los grupos sinodales, observamos que necesitamos cuidar la comunicación. ¿Y qué significa esto? Crear ámbitos donde poder expresar con libertad y responsabilidad nuestras opiniones sobre la evangelización, la catequesis, la tarea asistencial de la Iglesia, que podamos hablar de nuestra Iglesia, de la vida de nuestra Iglesia. Por eso necesitamos crear estos ámbitos para iluminar las zonas oscuras. Hay muchas personas creyentes que viven sin el aliento de esta comunión, viven la fe muy aisladamente y muy a solas. También en los grupos sinodales, de la Asamblea Diocesana, decimos: es necesario combatir el individualismo. Y fijaos lo que se dice ahí: el individualismo como el gran enemigo de la fe, el gran enemigo de la fe. Despertando y desarrollando la conciencia comunitaria y fraternal, la acogida del otro y las relaciones de vecindad, superando luchas internas que tanto desgastan y que dejan sin fuerza a nuestra Iglesia. Por eso, en este momento, me gustaría invitaros a tomar conciencia de que este grupo que se ha reunido aquí es un grupo, es una belleza. Aquí estamos personas de distintas parroquias, de distintas comunidades, de distintos carismas, pero formamos un signo pequeñito de esta Iglesia diocesana. Por eso, que tomemos conciencia. Seguramente no nos sabemos los nombres de todos los que estamos aquí, pero por lo menos que en algún momento nos crucemos con los ojos y vayamos haciéndonos amigos y comunidad. Disfrutemos de la belleza de este encuentro,
que no solo es lo que digamos desde aquí, sino vuestra propia realidad, sentado cada uno en su sitio, forma parte ya de esta comunión. Punto 2. Después de haber dicho estos tres regalos que nos regala el Espíritu, el silencio, la creatividad y la comunión, pasamos al segundo punto, que es la comunidad cristiana como espacio habitado por la Trinidad y como origen de la comunicación. El origen de la comunicación no es un decreto que diga tenemos que comunicarnos más los cristianos. El origen viene de la Trinidad, porque cada uno de nosotros y todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si en la Trinidad hay comunicación, esta comunicación también la tenemos que vivir nosotros, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios no es soledad, sino familia. Y también en la síntesis de los grupos de la Asamblea hemos dicho que la experiencia familiar es una alegría para la Iglesia. Vamos a ver ahora este icono de la Trinidad, que se nos grabe bien, porque esto es lo que somos. Esta relación de las tres personas que se miran, se relacionan, comparten todo lo que tienen y son el uno con el otro, esta experiencia de la Trinidad como familia, abierta en la parte inferior, abierta para compartirlo con todo el mundo, esta Trinidad que está en Éxodo, para que toda la humanidad entre en este corazón de amor, esto es lo que somos nosotros. Y por tanto la comunicación no es que una persona tenga más facilidad para comunicarse que otra, no, es que tiene que ver con nuestra raíz, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso la comunicación es esencial para vivir la fe. Por tanto, nos quedamos con esta imagen. La motivación más honda de la comunión y de la comunicación radica en el amor que mana del corazón del Padre. Ahí mana. Por eso os recuerdo también unos versos de San Juan de la Cruz. Aquella eterna fonte de comunión y de comunicación, aquella eterna fonte está escondida, que bien sé yo do tiene su manida. Este es el origen de lo mejor de nosotros. Está escondido en el propio corazón. Por eso somos buscadores del amor, buscando mis amores, que también decía San Juan de la Cruz. Cuando nos comunicamos, estamos reflejando lo que es Dios. Por eso estamos haciendo algo realmente precioso. Y estamos también evangelizando, porque al comunicarnos estamos diciendo cómo es Dios, que es comunión y familia. Y esto es lo que anuncia Jesús, es lo que anunciaba Jesús y lo que trataron de vivir las primeras comunidades cristianas. Somos, por tanto, morada de la Trinidad, morada de Dios. Así lo presenta Jesús. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esta experiencia es fontal, es radical, de donde brota la comunión y la comunicación en la Iglesia. Por eso, cuando nuestra comunión decae, es que decae nuestro contacto con la fuente. Es sorprendente que a veces vivamos con sed de comunión, estando tan cerca de la fuente, o mejor, teniendo a la fuente dentro de nosotros. Somos morada de Dios, somos tienda de encuentro. Cada persona, cada comunidad
cada diócesis es tienda de encuentro, epifanía, comunicación de vida. Esto es lo que embellece a la comunidad, que esconde el misterio de la Trinidad. Decía San Agustín, una frase que os leo, decía: no hay amistad verdadera sino entre aquellos a quienes tú, Señor, unes entre sí, por medio de la caridad derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Bueno, y entonces esta experiencia de la Trinidad en nuestro propio corazón, Santa Teresa lo expresa diciendo que aquí, en cada uno de nosotros, Dios se comunica entre sí. Muchas veces no nos damos cuenta de esto, ¿verdad? Porque vivimos en medio de las cosas, de las tareas, etc. Pero dentro de nosotros, la comunidad, la Trinidad tiene una comunicación de amor. Ser conscientes de esto es para nosotros fundamental. Todas las comunidades esconden dentro a la Trinidad que está comunicándose, como si habéis visto, por ejemplo, en Santa Casilda, cuando mana a borbotones el agua de la fuente, pues lo mismo así nosotros. Dentro de nosotros hay un nacimiento a borbotones del agua de la vida y del amor que es Dios. Bien, por tanto, recibimos dentro de nosotros una comunicación y vivimos en una comunicación. Este es nuestro misterio y nuestra verdad. Este encuentro con Dios dentro es el que nos hace vivir. Es la energía que nos lleva a comunicar también vida. Entonces decimos, la Trinidad dentro de nosotros es fuente y culmen de la vida comunitaria. Es nuestro, podríamos decir, que es nuestro hábitat. Es nuestro hábitat, donde realmente estamos en lo que somos por gracia. Y este encuentro con Dios dentro es lo que nos dice Jesús, que nos lleva, de aquí nace un diálogo entre iguales. En esta iglesia sinodal, todos somos hermanos y todos somos iguales. No es que todos realicemos las mismas funciones, sino que uno, siendo papa, no es más que un cristiano que acude ya con muchos años encima a la Eucaristía. Todos somos iguales, porque lo que nos iguala es la experiencia bautismal. Por eso entablamos diálogos entre iguales y también experimentamos otra cosa muy bonita, que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y cuando vivimos esto, desaparecen las envidias y los celos entre unas comunidades y otras, entre unas parroquias y otras, que si yo soy más, pero ¿cómo? Si lo tuyo es mío. Esto es lo que experimentamos y también una entrega total. Entonces, por experimentar este misterio dentro, nos convertimos en personas mensajeras de un encuentro. Un cristiano es un mensajero de un encuentro. Está contando a todos lo que vive dentro. Por eso la comunidad cristiana es siempre una comunidad misionera, comunicadora de un secreto que lleva dentro. Y continuamos la letanía del Salmo 117 o 118. La letanía, porque en este salmo precioso, el maestro de la liturgia se colocaba en la explanada del templo y cuando venía un grupo de peregrinos, les decía, les invitaba a decir lo que llevaban dentro. Y un grupo de peregrinos decía, pues que es eterno su amor, y así lo cantaban y gritaban. Y venía otro grupo y les invitaba también a decir qué llevaban dentro, pues que es eterno su amor. Y después decía, cuando ya la plaza, la explanada del templo estaba ya muy concurrida, decía,
que lo digan todos, y entonces todo era un clamor tremendo. Pues que es eterno su amor. Bueno, pues lo mismo, las comunidades cristianas de nuestra iglesia diocesana se reúnen en la explanada del templo, que para nosotros es la catedral es el centro, y allí todas las comunidades, cada una con su tono, con su acento, vamos diciendo pues que es eterno su amor, que llevamos dentro un amor que se comunica con nosotros y que comunica también con los demás. Por eso somos contadores de una historia de amor. Y de ahí que en la síntesis de los grupos de Asamblea Diocesana digamos que necesitamos potenciar la cultura del encuentro. En nuestra iglesia no podemos ir como islas o como grupos separados, pensando que yo soy más y mejor. No, la cultura del encuentro, esto es una alegría tan grande que quien lo descubre ya no quiere verse lejos de esta experiencia. Por tanto, cultura del encuentro. Y a la vida de cada día, cuando salimos de casa, cada uno lleva una historia de amor para contar, de tal manera que lo importante no es lo que hacemos, sino lo que cantamos en aquello que hacemos. Y como os decía antes, de esta experiencia nos nace la dimensión misionera. Todo cristiano, toda comunidad cristiana, toda diócesis es misionera, anunciadora de lo que lleva en las entrañas. Esta fiesta de comunicación adquiere su centro, su culmen en la Eucaristía. Cuando nos juntamos en la Eucaristía, ya no soy de Pablo o de Apolo o de la parroquia de San Cosme o de la parroquia de Santa Águeda. No, cuando nos juntamos en la Eucaristía somos uno. Por eso la Eucaristía es la fiesta de la comunión y de la comunicación. Y esta fiesta la expresa muy bien el Salmo 150, que como sabéis es el último salmo, y que recoge todas las alabanzas de toda la creación y termina con este verso, con este versículo. Y todo cuanto respira, que bendiga a Dios, ¿verdad? Esta es la finalidad, haber experimentado el amor de Dios tan dentro que nos brote la alabanza, una alabanza estruendosa, con cítaras, con arpas y con palmas. Punto tercero. La belleza de la comunión y comunicación en la comunidad. Bueno, el Espíritu nos enseña a recrear lo que somos. Lo que somos. ¿Y lo que somos qué es? Que somos comunidad. Lo repito, no somos como creyentes personas aisladas. Somos comunidad y por tanto comunión y por tanto comunicación. Un aspecto fundamental de nuestra Iglesia será esta comunicación, donde no solamente unos pocos lleven la voz cantante, sino donde potenciemos el descubrimiento de que cada cristiano tiene voz, tiene sitio y tiene tarea en la Iglesia, tiene voz. Bueno, y esto es lo que necesitamos, alimentar nuestra vida con las grandes verdades de la fe. Y una gran verdad de la fe es esta comunión. ¿Cómo puedo yo ser si los demás no son? O también, ¿cómo puedo guardarme los dones del Espíritu que no son de propiedad privada? ¿Cómo me los puedo guardar para mí si son de todos? ¿Y cómo tengo que tener la puerta abierta para acoger los dones de todos? Esta experiencia de sinodalidad es esencial y una fuente de gozo. Decía Santa Teresa que esta alegría de que se entiendan las virtudes de las hermanas es gran cosa.
¿Os imagináis una iglesia que se goce en lo bueno que tiene cada parroquia, en lo bueno que tiene cada movimiento, en lo bueno que tiene cada comunidad religiosa, en lo bueno que tiene cada persona? Es una comunidad, es una iglesia que está bañada en el gozo. Así decía Santa Teresa. Esta alegría de que se entiendan, de que se descubran las virtudes de las hermanas, es gran cosa. A veces creo yo que vivimos este aspecto fundamental de nuestra fe con mucha pobreza, como si no lo hubiéramos desarrollado ni descubierto, como si no hubiéramos descubierto que somos comunión, que yo no soy yo sin ti y sin vosotros. Bueno, como sabéis también muy bien, la relación es fundamental para la comunicación. Y la relación es el eslabón más débil de nuestro modo de vivir la fe hoy. La falta de relación y, por tanto, la falta de comunicación. La cultura que nos rodea tiende a excluir esta relación y este diálogo. Por eso qué bonito que hayan surgido como una iniciativa preciosa los diálogos en la catedral, que en torno a la catedral, ¿verdad? O también otra iniciativa, palabras en la catedral, me parece, que diversas personas van hablando de la catedral. Bueno, entonces la relación es el eslabón más débil, pero sin relación entre nosotros, nuestra relación con Dios se debilita, se empobrece. Santa Teresa, que quería mucho esta relación, parece que le decían algunos, no es necesario relacionarnos con los demás, basta que cada uno en la intimidad se relacione con Dios, basta con eso, ¿por qué tengo que pasar por los demás? Y ella decía, ya entonces, dice, luego os dirán que no es menester esta relación con los demás, que basta tener a Dios. Y dice, buen medio es para tener a Dios tratar con sus amigos. Siempre se saca ganancia, yo lo sé por experiencia. Bueno, me parece precioso esto. Como ella no hablaba de sinodalidad, pero el espíritu de la sinodalidad, del caminar juntos, esto sí que lo tenía. Ella dice, buen medio es para tener a Dios tratar con sus amigos. Ella, como sabéis, todo lo cifraba en el trato de amistad. También la oración, trato de amistad con Dios, pero trato de amistad también con los amigos. Bueno, no es posible, por tanto, separar relación con Dios de relación con los amigos. A pesar de que se lleva insistiendo bastantes años en ella, recogemos en la síntesis de los grupos de la Asamblea Sinodal, digo de la Asamblea Diocesana, perdonad que se me mezcla una palabra con otra. Bueno, a pesar de que llevamos bastantes años insistiendo en ello, decimos, habéis dicho en los grupos, aún tenemos un gran déficit en los ámbitos de participación y corresponsabilidad. Aún tenemos un gran déficit. Es decir, no basta con que yo no tengo ganas de compartir, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos no tener ganas? Pero es que si no compartimos, no somos lo que somos y por tanto vivimos al margen de lo que somos. Necesitamos cultivar más la participación y la corresponsabilidad. Bueno, todos los miembros de la comunidad, todos de la comunidad diocesana, somos constructores de comunión, no solo consumidores. No solo somos consumidores, unos crean comunión y otros la consumen. Todos tenemos la belleza de una palabra. Recordad que Jesús, cuando una pobre viuda echó unos centimitos en el cepillo del templo, dice, esta mujer ha echado más que todos. A veces no tendremos
para comunicar grandes discursos, pero sí tendremos una palabrita, como unos centimitos que son los que dan vida. Bueno, os leo otro texto de San Agustín que tiene que ver con esto. Dice él: de esta manera, tu alma no es propia tuya, sino de todos los hermanos, cuyas almas también son tuyas. O mejor, sus almas, como la tuya, no son varias almas, sino única alma, una única alma, la única alma de Cristo. Bueno, me parece precioso esto, por eso os hemos leído este texto de San Agustín. Bueno, la humanidad está esperando, ¿esperando qué? Esperando nuestra comunicación, esperando nuestra comunicación. Esta sociedad nuestra, que a veces nos parece tan rota, tan enfrentada, tan dividida, está esperando como con dolores de parto que surja de nuestra Iglesia diocesana esta comunión y esta comunicación valiente, que no escondamos la luz debajo de la mesa, sino que la pongamos en alto para que ilumine. Esta comunión que espera la sociedad no es uniformidad, no es uniformidad. No todos tenemos que tener lo mismo, porque el arco iris se forma con colores diferentes. Por eso la comunión no es uniformidad, no es pretender que todos piensen lo mismo y de la misma manera, sino que tengamos un corazón capaz de aceptar y acoger los contrastes sin que eso nos cause desasosiego. Por eso esta humanidad está esperando esta comunicación que no es, como digo, uniformidad. Y una palabrita, porque esto es muy largo, pero en la síntesis que hemos hecho para devolver a los grupos de la Asamblea Diocesana, hemos recogido que en esta comunicación es muy importante que entremos decididamente en la cultura digital, ¿verdad? Yo no soy nada experto en esto, ¿verdad? Y os lo digo como pecado y como debilidad de la cultura digital, pero me encanta cuando alguien decididamente, aun con dificultad, entra en esta cultura. Decimos en la síntesis, no aprovechamos las grandes posibilidades que ofrecen los medios de comunicación. Tenemos miedo a los medios de comunicación y también decimos que habría que apostar decididamente por las nuevas tecnologías para que el Evangelio y nuestras actividades fluyan por el mundo virtual, cursos, experiencias, técnicas, medios, etcétera. Bueno, esto, como sé que algunos estáis ya metidos en esto, empujadnos a los que no estamos para que entremos todos decididamente, ¿verdad? No es cuestión solo de los niños, que ellos lo van a tener más fácil, pero es cuestión de todos. Bueno, y como he dicho antes también, la comunicación y la comunión es la primera forma de evangelización. Cuando una comunidad cristiana se comunica, está evangelizando. Como si vamos a una familia y la comunicación fluye, ahí descubrimos que en esa familia hay amor y en esa familia está Dios. Punto cuarto, y ya con este termino. Don y tarea. Todos los dones que se nos regalan para que crezcan se tienen que convertir en tarea, porque los dones son semilla. Si la semilla la dejamos sin cultivar, se atrofia, pero si la semilla la cultivamos, entonces se desarrolla y crece. Bueno, ¿cuáles son los dones que recibimos y, por tanto, lo que tenemos que cultivar? Primer don que recibimos, la presencia. La presencia. Es decir,
¿con quién soy yo? ¿Con quién soy yo? Santa Teresa decía, no nos imaginemos huecos por dentro. ¿Con quién soy yo? O si queréis, ¿con quién vivo yo? Ella decía, vive en mí otro que es más que yo y para mí mejor que yo. Él viva y me dé vida. Por tanto, el don de la presencia es fundamental para nosotros. La presencia que nos hace comunión. Hay dos palabras que quiero decir brevemente. Una es diábolo y otra es símbolo. Diábolo, símbolo. ¿Qué es el diábolo? El diablo, ¿qué es? El que nos está constantemente separando, enfrentando, comparando, envidiándonos unos a otros. De esta manera rompe la comunión. ¿Qué es el símbolo? Es lo que nos une, lo que nos convoca. La catedral es el gran símbolo de nuestra iglesia diocesana. Por eso, cultivar la presencia significa que siempre que vivimos experiencias silenciosas, estemos habitados por el nosotros solidario. Quizás tengamos que desaprender y aprender a vivir en la comunión. Así lo canta de forma bellísima el Salmo 132, que es un salmo precioso que habréis orado mucho. Ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. Es un ungüento precioso en la cabeza que va bajando por la barba, que baja por la barba de Aarón hasta la franja de su ornamento. Es rocío del Hermón que va bajando sobre el monte Sión, porque allí manda el Señor la bendición. Bueno, no tenemos tiempo para recrear cada una de estas imágenes, pero fijaos qué bonito que cada orante llevaba en el cinturón, en la franja de su ornamento, llevaba dibujadas las 12 tribus de Israel, de tal manera que siempre que uno se ponía en presencia de Dios, llevaba la presencia de todo el pueblo, la presencia de toda la comunidad. Como esto es muy fuerte, vamos a hacer un espacio para escuchar el canto Me postraré en tu presencia, Señor. La presencia, don y tarea.
Bueno, por tanto, primero, cultivar la presencia. Segundo, un dinamismo en el hacer y en el servir. ¿Para quién soy? ¿Para quién soy? Es la pregunta. ¿Para quién vivo? En la comunidad aprendemos, en la comunidad cristiana aprendemos a mirar como Dios mira. Y para la mirada de Dios, nada humano es ajeno. Por eso, este dinamismo en el hacer y en el servir, pero con un sentido de comunión. En tercer lugar, la adoración. ¿En quién soy? ¿En quién soy? ¿En quién vivo? Toda nuestra comunicación que realizamos en la Iglesia diocesana, en la Iglesia, toda nuestra comunicación es apenas un balbuceo. Con palabras de San Juan de la Cruz, un no sé qué que quedan balbuciendo. Es solo un balbuceo. Por eso la comunicación nuestra, al no poder decir todo, termina, al no poder decir todo el misterio, termina en la adoración. Como no podemos comunicarnos todo, llega un momento en que vamos a la adoración y volvemos al silencio, de donde nace todo, porque la sola comunicación no basta para decirme lo que quiero, con otra expresión de San Juan de la Cruz. No saben decirme lo que quiero. Por eso terminamos adorando, quedándonos en silencio de nuevo, para emprender después una nueva comunicación. Y finalmente, otro don y otro fruto es la comunión. ¿Con quiénes vivo? ¿Con quiénes vivo? La experiencia de Dios en nosotros nos lleva, nos introduce en la gracia de amar y ser amados. Nos enseña a valorarnos unos a otros desde el don, dejando olvidadas otras miradas más superficiales. Y nos propone como estilo de vida el camino de la conciencia creativa. Y nos empuja, como también hemos recogido en esta síntesis de los grupos de la Asamblea Diocesana, nos empuja a estar presentes y a formar parte del escenario cultural de la ciudad, de la diócesis, de cada pueblo, ¿verdad? No nos podemos quedar al margen de la movida cultural. Estamos celebrando la catedral, que es la gran expresión cultural de nuestra zona, de nuestra provincia. Bueno, pues lo mismo nosotros, estar presentes sin miedo a decir nuestra palabra y a realizar nuestro aporte creativo. En ti, decía Isabel de la Trinidad, en ti abrazo a Dios. Esto me parece como una síntesis preciosa de esto que estamos diciendo. En el encuentro con cada persona, en ti abrazo a Dios. Termino con una frase de Santa Teresa que dice que cuando tantos corazones, como en esta mañana, cuando tantos corazones junta Dios, se entiende que se ha de servir de ella, de esta comunión, se ha de servir. Bueno, pues por tanto, que cultivemos el sentido de pertenencia en esta iglesia sinodal, en la que, como la palabra sínodo indica, significa camino juntos, camino en comunión, juntos andemos. Y este caminito, aunque no lo hemos citado, pero han estado muy presentes desde el principio, lo hacemos con José, San José y la Virgen María, porque ellos se comunicaron en las experiencias que iban teniendo de Dios y se convirtieron en peregrinos de la fe. Entonces, bueno, pues estos los tenemos muy presentes. Y en 2-3 minutos, antes de pasar a los grupos, nos quedamos un poquito en silencio para
responder, si queréis, a esta pregunta. ¿Qué aspecto de lo compartido en esta enseñanza te ha dado luz? Escoge un aspecto, si es que ha habido algo que te dé luz, algo que te ha resonado por dentro. Y después, si queréis, lo comunicamos en estos grupos que de forma espontánea los vamos a formar para que cada uno, cada una, diga lo que le ha llamado la atención, que ya es personalizar, y lo compartamos. Y después, hacia las 12, tenemos un momento para tomar un refresco antes de dar paso aquí en esta sala a los grupos. Nos quedamos un momento pensando, ¿qué de lo compartido me ha resonado, me ha gustado? Bueno, pues gracias y buena tarea en este compartir, en esta comunicación sencilla de unos con otros. Gracias.